En el siguiente vídeo vamos a tratar el tema del grupo número, el grupo que está en la pestaña de inicio y que este grupo hace referencia al tipo de dato que va a incluir una celda, ¿no? En Excel es muy importante configurar el tipo de dato que lleva la celda para luego utilizar las funciones correspondientes o el uso de fórmulas que no entorpezca el tipo de dato el resultado. Tanto en la fórmula como en la función, normalmente trabajamos con un tipo de contenido específico, por ejemplo, números. Es muy importante configurar, por lo tanto, el tipo de dato para que la función, cuando acuda a utilizar esa celda, no tenga ningún problema o no nos dé un rato erróneo o haga un cálculo equivocado. He colocado en la columna D varias veces el número 10. Lo que vamos a hacer es ver cómo afecta cambiar el tipo de dato a este número. Antes de nada, es muy importante entender que para Excel todos estos 10 son 10, valor 10. Eso no va a cambiar porque cambiemos su tipo. Su tipo solo es una forma visual de configurar ese dato. Además, es una forma en la que la función va a poder tratar con ese dato, la fórmula o la función. Por lo tanto, no debemos olvidarnos que cuando miramos a la barra de fórmulas estamos viendo el contenido real que tiene la celda. Y por lo tanto vamos a ver mayoritariamente, salvo en el tema de la fecha, vamos a ver ese número 10 constantemente ahí. Para empezar, por defecto, cuando introducimos un dato en una celda, por defecto el tipo de dato es general. General viene a ser como un cajón desastre, viene a ser como un comodín. No tengo muy claro cómo configurarlo, no tengo claro qué tipo de dato necesito, pues lo dejo en general. Pero si vamos a trabajar con números, normalmente sería bueno y conveniente configurar esa celda con tipo número. Para ello, simplemente desplegamos y escogemos el tipo número. Por defecto, el tipo número viene con dos decimales. Si esos decimales no nos fueran suficientes o necesitáramos más o menos, podríamos acudir a estos iconos, a estas opciones que están debajo del desplegable, para aumentar el número de decimales o disminuir el número de decimales. Moneda, dado que estamos en la zona euro, pues moneda, cuando lo activamos, nos va a convertir el número con dos decimales y de paso el símbolo de la moneda. Veremos más adelante qué pasa si necesito una moneda específica que no sea el euro. Cómo puedo agregar, cómo puedo configurar la celda para sacarle la moneda del país correspondiente. Contabilidad es muy parecido al formato, al tipo moneda. Si nos fijamos, hay una pequeña diferencia de alineación. ¿Cuál es el objetivo de configurarlo en contabilidad? Bueno, vamos a ver qué pasa si en moneda le cambio la alineación y lo pongo a la izquierda. ¿Qué pasa si en contabilidad me apetece hacer lo mismo? Pues que no me deja. Contabilidad impide que tú modifiques la alineación que tiene el dato que está metido en esa celda. De todas maneras, mi recomendación, y la de muchos, es no alterar la alineación de los números. Cuando nosotros ponemos números, vemos que automáticamente se alinean a la derecha. Y cuando colocamos texto, vemos que automáticamente se alinean a la izquierda. Yo no tengo nada en contra de que el texto se alinee de una forma visual que nos guste, izquierda, centro, derecha. Pero los números, si no los vemos a la izquierda, podríamos pensar que no son números, que son texto. Y el texto da bastantes problemas o crea inconvenientes a la hora de jugar con esa celda para hacer operaciones. Es por ello que no es recomendable cambiar la alineación porque podríamos confundir al personal. Mi filosofía es que la hoja de cálculo no debería tener que ser explicada por un tercero para que podamos entenderla. Deberíamos poder entenderla solo mirando para ella. Si nos aparecen estos hándicaps, como es que la alineación de un número es diferente a la estándar, pues eso nos puede complicar la vida y podríamos tener una sospecha totalmente infundada de que a lo mejor eso no es un número, simplemente porque está alineado a la izquierda. Como decíamos, el tipo contabilidad evita todos esos problemas alineando el y no
digamos, permitiendo que se pueda alinear de otra manera. Fecha es curioso, ¿no? Porque ahí tengo un 10. Y si ahora voy a la fecha, de repente me aparece una fecha, 10 de enero de 1900. ¿Por qué el número 10 para Excel es lo mismo que el 10 de enero de 1900 si lo ponemos en formato fecha? Pues porque la base de datos que tiene, o la programación que tiene Excel, mejor dicho, con respecto a las fechas que puede contener, la fecha más pequeña, la fecha inicial en la que parte su cronómetro, por decirlo de manera, su reloj, su calendario, es el 1 de enero de 1900. Y para Excel las fechas son números, los números de días que van desde ese día 1 de enero de 1900. Partiendo de esa base, el número 10 significa el décimo día de ese calendario y el décimo día de ese calendario es el 10 de enero de 1900. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos al revés. Coloco la fecha del día actual, 17 de junio de 2021. Cuando yo coloco algo tipo fecha, automáticamente él me lo coloca tipo fecha. Pero ¿qué pasa si yo esto lo quiero transformar en un número? Pues que el número que me sale es el 44.364. ¿Qué significa el 44.364? Pues muy sencillo. Si yo coloco el 44.363, debería corresponder al día de ayer, al día 16 de junio. En cuanto esto lo transformo en tipo fecha, lo tendremos más claro. Por lo tanto, espero que quede evidente, que sea evidente, que para Excel los contenidos de la celda, a menos que sean texto, se consideran números. Y esos números los puedo formatear de distintas maneras, pero siguen siendo números para Excel. Y las fechas para Excel son números, los números de día que van desde el 1 de enero de 1900. Fecha larga, simplemente lo mismo, pero con más datos, colocándole el día de la semana, martes, en este caso, que correspondería al 10 de enero. Hoy, por ejemplo, es jueves. Si yo coloco esto en formato fecha larga, pues ahí me sale el bonito jueves 17 de enero del 2021. El formato porcentaje tiene un pequeño inconveniente a la hora de razonarlo. Yo hoy tengo un bonito 10 y podría pensar, perfecto, 10%, pero lamentablemente eso no es un 10%. Vamos a ver lo que pasa si le doy al formato porcentaje, que se convierte en un 1000%. Porque un número, lo que hace Excel cuando lo transforma en porcentaje es multiplicarlo automáticamente por 100 y le añade el simbolito del por ciento. Por lo tanto, cualquier número que yo ponga que para mí sea un porcentaje, que sea un 10%, por ejemplo, pues no podría colocarlo con un bonito 10, porque, por desgracia, el 10% significa 10 entre 100. Y 10 entre 100, obviamente, no es 10, es 0,1. Cuando yo este número lo convierto en formato porcentaje, porque me gusta ver el por ciento, me lo convierte en un 10%. Vemos la diferencia. Un número pasado a porcentaje, él lo multiplica por 100 para añadirle luego el tanto por ciento. Si yo coloco un bonito 10, por desgracia, para Excel, ese 10 lo multiplicará por 100 y se convertirá en el 1000%. O sea, 1000 entre 100, 10. Así que mucho cuidado cuando decidas escribir un porcentaje en formato número y de repente digas, oye, ahora me gusta lo quiero con el por ciento. Recuerda que lo que va a hacer Excel es multiplicar el número que tú has colocado por 100. Si el número que tú has colocado no es el número correcto, por ejemplo, 0,8 sería el 80%, 0,33 sería el 33%, pero si yo tengo el 33 y ahora digo, oye, me gustaría ver el 33%, perfecto, pues por desgracia tendrás que dividirlo tú entre 100.
para convertir luego eso en porcentaje. Porque si no lo haces así, pues el resultado va a ser este otro. En este caso, 3.300. Mucho cuidado con esto. Y bueno, nos queda el tipo texto. El tipo texto es un poquito peliagudo. Lo primero que vemos es que lo alinea a la izquierda, indicativo de que no es un número, que es texto. Pero luego, si yo resulta que quiero hacer una fórmula donde voy a sumarle a esta celda, le voy a sumar, por ejemplo, 5, pues casualmente me da un bonito 15. Me da un bonito 15 que aún encima me deja en formato texto. Que yo podría decirlo, oye, no, no es formato texto, que lo saques del texto, es un número. ¿Vale? Y si esto cambia y le pongo un 20, pues ahí tendría un bonito 25. Pero mucho cuidado, porque en muchas ocasiones las fórmulas no trabajan muy bien con una celda a la que le hayamos puesto un texto. Otro problema que tiene el formato texto. Vamos a poner por caso que yo antes de escribir nada configuro la celda en formato texto, ¿vale? Esta celda de aquí. Esta celda de aquí, ¿vale? Y ahora decido hacer la misma fórmula que antes. Esto más 5. Como vemos, no lo ejecuta, a pesar de haber puesto el igual, a pesar de haber puesto correctamente la fórmula. Las configuraciones, cuando es tipo texto, lo que entiende es que voy a escribir de forma literal cualquier cosa y por lo tanto para él, para una celda tipo texto, ¿vale? Para una celda tipo texto, pues el igual no significa absolutamente nada. Para él es texto y punto. Entonces, mi recomendación es, no debemos utilizar el tipo texto para números y no debemos utilizar el tipo texto, obviamente, para colocar allí luego fórmulas o funciones, porque no nos las va a ejecutar. Colocaría el tipo texto para cosas literales, cuando a mí me interesa, por ejemplo, si estoy trabajando con personas y le digo, oye, vamos a hacer la función sí, donde si esto es mayor, por ejemplo, mayor de 10, entonces me escribes hola y si no, me escribes adiós. Bueno, el resultado de esto, pues lógicamente es hola, porque este número es mayor que 10. Pero ¿qué pasa si me interesa que la gente no pues, lo vea? Es decir, vea la fórmula, vea la función. En este caso, bueno, pues lo más fácil es ponerlo tipo texto, pegar la fórmula y así todo el mundo sabrá que esto sale de esta función. Entonces, cuando a ti te interesa este tipo de cosas, el que por ejemplo el igual no lo tenga en cuenta, porque quieres escribir y que se vea la función o fórmula que estás escribiendo, pues el tipo texto es ideal. Es el tipo ideal para que lo que escribas se escriba de forma literal. Por último, si resulta, bueno, penúltimo en este caso, si resulta que los botones que tenemos en el grupo son insuficientes, sabemos, vale, por ejemplo, aquí en el de moneda que habíamos hablado, ¿no? Que ¿cómo hago para colocar esa moneda en yenes, por ejemplo, o en dólares americanos? Pues aquí no está, ¿no? En el grupo aparece en una serie de iconos, pero, vale, por ejemplo, aquí tengo un desplegable que me permite otras monedas, ¿no? Pero, leche, no tengo el dólar, ¿no? Tengo el chino, tengo la libra, pero no tengo el dólar. Entonces, como siempre, los desplegables de los grupos me permiten más cosas, ¿no? En este caso, vale, la celda, como es moneda, ya me aparece aquí como moneda, pero vemos que podría hacer los cambios pertinentes, ¿no? Podría decirle, oye, lo quiero general, pues se me cambia a general, ¿no? Podría trabajar todo lo que he trabajado en el grupo, lo podría trabajar aquí, pero la parte que me interesaba era el símbolo de la moneda, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tengo que buscar es inglés, que es el idioma, y en este caso, en el inglés, bueno, me la ha jugado, debe estar, aquí está, perdonad. De repente el inglés me había desaparecido de la vista. Bueno, pues eso. El dólar inglés, ¿vale? De Estados Unidos. Y aceptamos. Y ahí tenemos perfectamente, ¿vale? Cómo hemos podido cambiar la moneda. Entonces, cuando se nos queda corto los iconos, desplegamos y tenemos más opciones. Por ejemplo, en el formato número que tenemos aquí, imaginemos que ponemos 1500,
Pues una de las cosas que veo es que me añade los decimales, pero no tengo el punto de los miles, ¿no? ¿Cómo puedo yo colocarle ese punto? No se coloca a mano. No colocamos nada a mano. Queremos que Excel nos lo haga automáticamente. ¿Vale? Si le coloco el punto a mano, una de las cosas que puede pasar es algún tipo de error. Así que, porque lo interpreta a lo mejor como un carácter literal, ¿vale? Así que nada. Lo último, hemos visto que yo configuro, ¿no? Escribo y luego le doy a configurar los tipos. Pero puedo hacerlo al revés. Por ejemplo, puedo escribir 10 con el simbolito del euro. Automáticamente él me lo reconoce como moneda, ¿vale? Puedo escribir, por ejemplo, 10,326, ¿no? Y vemos, ¿vale? Que aquí no me ha hecho absolutamente nada. El tipo número, por desgracia, lo tengo que configurar yo. Pero ¿qué pasa si le pongo el 10,50 y le añado el por ciento? Bueno, es una manera rápida de poner un porcentaje. Esto realmente, el 10,5%, no es el 10,5%, es un 0, aquí lo tenemos, 0,105, ¿vale? Así que cuando vayamos a poner porcentajes que tengamos claro que es un número de porcentaje, 20%, 15%, lo más cómodo es 15%. Y automáticamente él lo añade. Y con las fechas que vimos los ejemplos antes, basta con colocarle, ¿no? tú el formato fecha correcto y automáticamente él ya te lo coloca en formato fecha. Nos quedaría ver el tipo personalizado, ¿vale? Pero dado que tiene una pequeña complejidad, lo vamos a dejar para otro vídeo. En este caso, el vídeo lo hemos circunscrito a los tipos generales más usados y espero que con esto no tengamos problema en configurar las celdas y poner el tipo adecuado. Lo de formalizado lo buscaremos en el vídeo correspondiente.